Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al libro de Daniel. Tema número 4. Capítulo 1. Segunda parte, versos 3 al 16. Fidelidad y valentía ante las pruebas. La caída de Judá a manos de Nabucodonosor no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada del imperio babilónico. Al tomar a los jóvenes príncipes de la nación derrotada, Babilonia perseguía dos objetivos principales. En primer lugar, despojar a los pueblos conquistados de sus mentes más brillantes, con el fin de evitar futuras rebeliones. En segundo lugar, adoctrinar a estos jóvenes en la cultura babilónica para prepararlos como servidores leales del imperio. Entre los jóvenes seleccionados para ser llevados a Babilonia se encontraban Daniel y sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Según el relato bíblico, estos jóvenes fueron escogidos por Aspenaz, jefe de los eunucos, quien, según el texto hebreo, podría haber sido simplemente un alto oficial de la corte, y no necesariamente un eunuco. Su tarea era instruir a los jóvenes en las letras y lenguas de los caldeos. Es probable que el término lenguas incluyera tres idiomas clave. 1. El acadio, lengua nativa de los babilonios. 2. El sumerio, idioma antiguo utilizado en las prácticas religiosas y la literatura técnica de Sumer. Y 3. El arameo, la lengua del comercio internacional y la diplomacia en la región. El acadio y el sumerio se escribían en el complicado sistema cuneiforme, diseñado originalmente para ser usado en tablillas de arcilla. Además, la literatura caldea, que más tarde se asoció con magos y adivinos, abarcaba el estudio de las matemáticas sexagesimales, basadas en unidades de 6, y la astronomía, por las cuales los babilonios se hicieron célebres. Sin embargo, su currículo probablemente también incluía la astrología, la adivinación y la lectura de oráculos, prácticas que el Antiguo Testamento condena severamente, como por ejemplo en Deuteronomio 18:10. Sin duda, Daniel y sus compañeros se opusieron a estas prácticas, aun cuando sirvieron en el gobierno de Babilonia. El proceso de adoctrinamiento babilónico incluyó dos elementos fundamentales. Primero, se les asignaron nuevos nombres, lo cual formaba parte de un esfuerzo por cambiar gradualmente su lealtad hacia Babilonia y sus deidades. Estos nombres babilónicos estaban vinculados a los dioses del panteón babilónico. Así, Daniel, cuyo nombre significa «Dios es mi juez», fue nombrado como Belsasar, que significa que Bel, el principal dios de Babilonia, le conserve la vida. Ananías, que en hebreo significa «la gracia de Dios», fue llamado Sadrach, lo cual significa «el mandato de Ak», un dios lunar. Misael, cuyo nombre significa «¿quién es como Dios?», pasó a ser Mesac, que significa «¿quién es como Aku?». Finalmente, Azarías, cuyo nombre significa «Dios ha ayudado», fue renombrado como Abednego, siervo del dios Nebo. Un hecho significativo es que Daniel nunca renunció a su nombre original, debido a su profundo significado teológico. En el relato de la caída de Babilonia, tanto la reina como el propio rey Belsasar lo llaman Daniel, lo que implica un reconocimiento y respeto por su identidad. Incluso bajo el dominio persa, su nombre original fue conservado, como se menciona en el decreto de Darío. El segundo elemento del adoctrinamiento fue la introducción de un nuevo estilo de vida, centrado en la alimentación. El versículo 8 del primer capítulo de Daniel dice: «Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse». ¿Por qué se negó Daniel a comer de la mesa real? Entre los textos cuneiformes que describen el menú del ejército babilónico, y presumiblemente el de los funcionarios y estudiantes, se menciona la presencia de cerdo, un alimento considerado inmundo según las leyes dietéticas de Levítico 11. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros se enfrentaron al dilema de consumir carnes prohibidas por la ley mosaica. Además, existían otros factores problemáticos con respecto a la comida. Los babilonios no seguían las instrucciones prescritas en Levítico 17:10 al 14 para la preparación de la carne, que prohíben el consumo de sangre.
También es probable que una porción de los alimentos fuera ofrecida a los ídolos, lo que implicaría una participación indirecta en el culto a las deidades babilónicas, algo que los hebreos fieles no podían tolerar. Por último, Daniel y sus compañeros también decidieron abstenerse de beber el vino embriagante de Babilonia, en consonancia con su lealtad a las enseñanzas de Jehová. A pesar de todo, los jóvenes se encontraban ante un dilema. El rey de Babilonia había dado órdenes estrictas sobre la dieta de los estudiantes. ¿Cómo podrían desobedecer esas órdenes sin arriesgarse a las represalias? ¿Cómo lograrían mantenerse saludables si rechazaban los alimentos asignados, cuando el propósito del rey era que, al cabo de 3 años, se presentaran ante él? En el próximo video, exploraremos el desenlace de esta extraordinaria historia de fidelidad y valentía ante las pruebas.